Y bueno, yo voy a ser muy breve. En principio, lo que tengo que decir en primera instancia es agradecer enormemente el esfuerzo que todas las personas que han participado en esta evaluación han realizado y agradecer porque sin ellos, pues obviamente el trabajo pues no hubiese salido tal y cual lo teníamos planificado. En segundo lugar, expresar que nos hubiera gustado, como en otros momentos también nos hubiera gustado la evaluación, que esta jornada se hubiera celebrado de manera presencial, que es como estaba prevista, pero debido a las razones que todos conocemos, pues toda la sociedad en general ha hecho una adaptación a sus costumbres y a su manera de vivir para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y sin más dilación, para inaugurar estas jornadas de hoy, que es la última de evaluación del Plan Integral para la Comunidad Gitana, contamos con una invitada de excepción para inaugurar esta jornada en el día de hoy, ¿no? Que es la consejera de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz Domínguez, a la cual pues, les voy a ceder la palabra. Cuando usted quiera, consejera, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Juan, y buenos días a todos y a todas. Un saludo también para mi director general de Servicios Sociales, Francisco Vidal, y también, por supuesto, a todas las personas que están hoy acompañándonos. Efectivamente, Juan, qué ganas teníamos de celebrar esta jornada, como hablamos de tantas actividades que teníamos muy poquito antes, creo que fue en las medallas, también de Andalucía, teníamos tantos proyectos y tantas jornadas para encontrarnos, y tantos encuentros sobre todo, que sí que lo echamos en falta. Bueno, pero las circunstancias mandan y lo más importante es que estéis todos bien, que os cuidéis muchísimo, porque con salud y libertad, como vosotros decís, se conseguirá todo y saldremos adelante todos unidos. La comunidad gitana está formada por más de 14 millones de personas que habitan en numerosos países en todo el mundo y en Europa son más de 10 millones, constituyendo la minoría más numerosa. En España, además, se estima que alrededor de 750.000 gitanos y gitanas conviven, pero además en Andalucía son 350.000, la mayor comunidad. Los gitanos y gitanas de hoy en día, reivindicáis una sociedad más igualitaria y solidaria dentro de un clima de convivencia respetuoso e intercultural donde las culturas enriquezcan a las personas. Y esas metas y esos retos los compartimos absolutamente. De ahí que uno de los objetivos más importantes del que debemos ocuparnos sea la formación de la juventud gitana, la eliminación de prejuicios y estereotipos. El pueblo gitano, la comunidad romaní, viene desde hace años solicitando el reconocimiento de la historia, lengua, costumbres, de esa cultura milenaria rica, así como su aportación cultural a nuestra sociedad. El respeto a los mayores, la solidaridad, la unión familiar, valores que se están perdiendo y de los que no tenemos que mirarlos a vosotros para poder recuperarlos. No es baladí, por tanto, que una de las iniciativas llevadas a cabo en este periodo legislativo del que aún no se cumplen 2 años sea presentar la evaluación del Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana en Andalucía que se puso en marcha en 2017 y que concluye este mismo año 2020. El primer plan de estas características que se evalúa en Andalucía y que ha sido posible gracias a la colaboración y participación de los propios actores implicados y de la Fundación Secretariado Gitano, a los que quiero dar las gracias. Todos los resultados y conclusiones que se observan en esta evaluación y que iréis conociendo a lo largo de la jornada son de gran importancia, pues sirven a este Gobierno para no repetir errores y para poder llevar a cabo una mejor planificación de las actuaciones de cara a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad gitana en Andalucía. El plan ha sido concebido como instrumento de integración y coordinación de todas las áreas, servicios y programas que desarrollan actuaciones en el ámbito de la Junta de Andalucía dirigidas a la comunidad gitana andaluza y se enmarca, a su vez, en las políticas públicas marcadas por la Unión Europea y por el Gobierno de España, en concreto en el Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de Integración de la Población Gitana, aprobada en el Consejo Europeo en septiembre de 2011, y en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana de España 2012-2020. El Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana en Andalucía 17-20 abarca actuaciones en áreas
transversales, desde la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la cultura, los servicios sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, el comercio ambulante, la participación social, comunicación, difusión, igualdad de trato y no discriminación, antigitanismo y población gitana proveniente de terceros países, contemplándose en total 11 líneas de actuación, 21 objetivos estratégicos y 124 actuaciones. Todo un conjunto de medidas que ha requerido de la colaboración de todas las administraciones y agentes sociales presentes en la realidad de nuestra comunidad autónoma y ha supuesto un reto en general para todas las administraciones implicadas y para este Gobierno en particular. Un plan ambicioso que nos ha puesto metas altas en el horizonte y que nos obliga a mantener un gran compromiso con un grupo de la sociedad que parte de una situación muy desfavorecida desde un punto de vista histórico. Situación que la pandemia del COVID ha agravado. Soy muy consciente de ello. El estado de alarma y el consiguiente confinamiento ha traído consigo negativas consecuencias para muchas familias gitanas que trabajan, por ejemplo, en la venta ambulante o en la celebración de ferias que han tenido que suspenderse y que suponían en muchos casos la única fuente de ingreso de estas personas. Hoy puedo daros una buena noticia, me imagino que la conoceréis, pero en el BOJA de hoy ya ha salido una orden de salud donde se regulan los mercadillos ambulantes para que puedan abrirse con todas las condiciones de seguridad y protección de la salud. Sabemos que los mercadillos proporcionan 41.000 empleos y existen 848 mercadillos en toda Andalucía, por lo que creo que el BOJA de hoy es una buena noticia para poder seguir con esta importante fuente de empleo para la comunidad gitana. En esta coyuntura y ya en el tramo último de ejecución del plan, hemos tenido que tomar y poner en marcha medidas y actuaciones que no estaban previstas y suprimirlas por otras. Estas decisiones se han tomado con el único objetivo de que sirviera al menos para paliar los efectos negativos de esta pandemia. Son soluciones en programas y subvenciones de garantía alimentaria que hemos aumentado hasta 30 millones 6 veces más que el año pasado, porque realmente las necesidades básicas no estaban cubiertas con esta terrible pandemia. Soluciones y medidas como las tarjetas monedero, que ya hemos podido realmente llevarlas a más de 47.000 tarjetas y casi 20.000 familias que estaban pasando por graves necesidades y muchas de ellas también son familias gitanas y que ya puedo anunciar que las vamos a ampliar, así como otras medidas como el aumento del 20% en las ayudas familiares que conceden los servicios sociales de los ayuntamientos, a los que ya le adelantamos la cuantía, o los procedimientos de agilización de la renta mínima, que los que tuvimos realmente cifras históricas desde el mes de junio, más de 20.000 familias a los que pudieron acceder la renta mínima. Y además agilizamos los procedimientos, simplificamos y renovamos y ampliamos automáticamente, de forma automática y rápida, todas las prórrogas y ampliaciones. Por lo tanto, toda una serie y baterías de medidas para ayudar a los que peor lo están pasando, por supuesto, muchos de ellos de la comunidad gitana. Pero a pesar de esta situación sobrevenida, una de las medidas contempladas en el plan, de suma importancia para conocer de primera mano vuestra realidad y darle las soluciones adecuadas, es la publicación en breve tiempo, ya que su tramitación está muy adelantada, del decreto que regulará el futuro Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, algo fundamental, un órgano de interlocución entre las entidades que conforman el tejido asociativo gitano andaluz y las administraciones públicas competentes para el asesoramiento, el intercambio de experiencia, de buenas prácticas en las políticas públicas a favor de la comunidad gitana. Como os comentaba al inicio de mis palabras, esta evaluación que hoy se presenta nos va a servir a las administraciones implicadas para tener conocimiento de si las medidas que se han puesto en marcha han sido realmente las que se necesitaban. O si por el contrario tenemos que mejorarlas, ampliarlas, darles otro enfoque. Estamos esperando vuestras conclusiones y aportaciones. Vaya de nuevo mi reconocimiento al movimiento asociativo, al trabajo que desarrollan las y los profesionales de los servicios sociales comunitarios de las entidades y con las entidades del tercer sector de la mano, a la Fundación Secretariado Gitano por su determinación y lucha incansable en la mejora de las condiciones de vida de las personas gitanas en Andalucía y por su papel clave en la evaluación de este plan.
Desde el lugar que ocupáis, contribuís a mejorar la vida de la población gitana en nuestra comunidad y sois el verdadero motor del cambio de esta sociedad. Muchas gracias a todos y a todas los que vais a participar en esta jornada, que tengáis una jornada fructífera, que nos hagáis llegar vuestras aportaciones y estoy completamente segura que será así. Satipen dag mestipen. Ok. Buenos días. Muchísimas gracias, consejera, por sus palabras y por los compromisos que nos acabas de trasladar, ¿no? Esperemos que esa batería de medidas que ha anunciado, pues próximamente puedan ver la luz y que ayuden a mejorar la calidad de vida de los gitanos, ¿no? Gracias por contribuir en esta jornada. Y bueno, ya solo me queda pues dar por inaugurada esta jornada y empezamos directamente a ver el proceso y las conclusiones de la evaluación del plan, ¿no? Yo voy a hacer una breve introducción sobre cuál ha sido el proceso, que es poco tiempo, y luego le daré paso a Carolina Fernández, a mi compañera, que ha tenido un papel clave en esta evaluación, y ella será la encargada de transmitir cuáles son propiamente la evaluación del plan, ¿no? Expondrá un documento donde se recogen los principales resultados del informe, porque el informe tiene, creo que en principio eran 200 páginas, se ha reducido a 140 y tantas, pero claro, aquí no podemos presentar eso y se ha hecho un esfuerzo por intentar trasladar los principales resultados y el diagnóstico que ha dado como resultado esta evaluación, ¿no? Y luego después, pues, daremos un turno de preguntas para que cualquier persona que quiera intervenir y aportar a lo que se está tratando pueda hacerlo libremente. Y, bueno, pasado un tiempo prudencial, después de las intervenciones que se crean necesarias, pues clausurará la jornada el director general de Servicios Sociales, don Francisco Vidal, ¿vale? Así que nada, sin más preámbulos, recuerdo un poco cuál ha sido el proceso que hemos vivido en estos meses, ¿no? Bueno, como todos sabéis, el Plan Integral de la Comunidad Gitana se aprueba en octubre del año 2017. Es un plan que se crea alineado, bueno, lo impulsa la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y se crea alineado con la estrategia para la comunidad gitana de España y también se crea bajo los principios inspiradores de la estrategia europea para la comunidad gitana, ¿no? El plan, como ustedes saben, y que habéis tenido oportunidad de trabajarlo, tiene 11 líneas de acción, ¿no? Con 11 áreas en las que se han intervenido, con 21 objetivos estratégicos y 124 actuaciones, que ha sido el objetivo de la evaluación de este trabajo que hemos hecho en estos meses. Como ustedes saben también, el propio plan planteaba la necesidad de una evaluación, porque un plan sin evaluación de impacto pues, es difícil que luego pueda servir para darle continuidad a las actuaciones con sentido, ¿no? Y precisamente desde la consejería, pues antes de meterse en otra estrategia, quería evaluar lo que ha funcionado y lo que no, para orientar mejor las posibles actuaciones que se pongan en marcha para la comunidad gitana, ¿no? Bueno, esta idea pues nos la presentan al secretariado gitano. Nosotros en un principio pues dijimos que sí, que haríamos la evaluación, nos sentamos y planteamos un principio básico que fue compartido por la consejería para que debería atravesar toda la evaluación, que era el principio de participación, ¿no? Que pensábamos que era importante que la evaluación se realizara teniendo en cuenta a todos los actores posibles que el plan contenía, ¿no? Y eso en gran medida creo que se ha conseguido porque hemos llegado a más de 500 personas
que han aportado directamente cada uno desde su visión a la evaluación del plan, ¿no? Pues con eso, con ese acuerdo, ¿no?, de principio metodológico participativo, pues se constituyó una estructura de gobernanza del plan que ha sido, por un lado, un comité de seguimiento del plan constituido por la propia Consejería de Igualdad y la Fundación Secretariado Gitano, y por otro lado un grupo motor formado por representantes de las administraciones autonómicas, provinciales y municipales, así como entidades del movimiento asociativo gitano, ¿no? Digamos que esos dos órganos han sido los elementos rectores que han alimentado en todo el proceso a la evaluación del plan. Luego el plan, para su evaluación concreta, pues se diseñaron 4 herramientas, ¿no? De las 4, son 4 herramientas. La primera fue una encuesta online que se realizó en el mes de mayo del 2020. Se lanzaron a más de 300 personas y se recogieron 96 encuestas que provenían de la administración local, de la administración regional, autonómica, entidades sociales y otras personas de relevancia. Y ahí tienen ustedes una gráfica de la composición de todos los actores que participaron en esa primera herramienta de evaluación, ¿no? Ahí veis, bueno, que el 43% de los actores han sido administraciones locales, ¿no? Y que, bueno, y la sociedad civil también ha colaborado de manera muy activa, incluyendo al movimiento asociativo gitano y a otras entidades sociales con un 42% de las encuestas recibidas, ¿no? Luego hay un pequeño paquete, pequeño, habida cuenta que la administración pública es una representación de la ciudadanía, bueno, que hayan participado un 5% de actores de la administración pública a nivel provincial y a nivel autonómico un 6%, pues creo que la proporción ha sido adecuada, ¿no? Con todo esto se analizó, se hizo un análisis de contenido y se elaboró un primer borrador de informe, ¿no? Luego se pasó la segunda herramienta de evaluación del plan, que esta vez fueron entrevistas individuales a personas que consideramos relevantes tanto por su responsabilidad política, tanto como por su posición dentro de la comunidad gitana, ¿no? Se hicieron 19 entrevistas en total en profundidad y tras el análisis del contenido de esas entrevistas se sacaron una serie de contenidos que se incluyeron en el primer borrador que se pasó en la primera herramienta. Todas las herramientas han ido sacando unos productos y esos productos han ido retroalimentando el documento de partida de informe que pasamos en la segunda herramienta hasta hoy, que es la cuarta herramienta, que seguirá abierto porque todo lo que salga de aquí hoy también será incorporado en el informe. La tercera herramienta de evaluación ha sido los grupos de trabajo territoriales en las 8 provincias, y luego hemos tenido también 2 temáticos que por su especial rango vimos adecuado a hacer un especial trabajo en el ámbito de educación y en el empleo, ¿no? Ahí veis que ahí han participado 140 personas distribuidas por todas las provincias en el territorio andaluz, y la proporción o los roles de los actores de cada están puestos en la gráfica, donde veis, que la composición de los participantes, ¿no?, está claramente puesta, ¿no? Ha habido un 30% aproximadamente de participación de personas gitanas, un 33% de la sociedad civil en su movimiento asociativo gitano y no gitano, y luego también han estado representados las administraciones a nivel autonómico, local y provincial. Como no puede ser de otra manera, esto dio una serie de conclusiones tras el análisis de los grupos que también se incorporaron al documento, ¿no?, final, al documento intermedio del informe. Y por último llegamos al día de hoy, 30 de octubre, que es el último instrumento de evaluación que estaba previsto exponer ya los principales resultados a todos los actores clave, por lo menos a todos los actores clave que habían participado en el proceso de evaluación, ¿no? Lo que salga de aquí, pues lo mismo se analizará y se incorporará en el informe para cerrar el documento definitivamente, ¿no?
Pues este es el proceso que hemos seguido, ¿no? Y si acaso comentar dos conclusiones, ¿no? Decir que es un proceso que yo considero que ha sido pionero, porque es la primera vez en la historia que se evalúa con rigor científico un plan dirigido a la comunidad gitana. Y luego también la otra conclusión importante es que ha sido un plan muy participativo en el que se han recogido de manera directa información de 269 personas que han tenido responsabilidad de aplicación en el plan en sus distintos ámbitos de las administraciones públicas, sociedad civil, gitanos, no gitanas y personas claves que tienen que decir cosas importantes en relación a la comunidad gitana, ¿no? En fin, hasta aquí la definición del proceso, ¿no? Y ahora lo que sí, le doy paso ya a, digamos, al tronco importante de esta sesión, que es la exposición de los principales resultados y conclusiones de la evaluación. Yo, sin más dilación, le doy paso a Carolina Fernández, que ella es la que se va a encargar de exponer los resultados. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Voy a poner la presentación. Es una presentación que ya hicimos el pasado día 15, cuando tuvimos reunión con el Grupo Motor, uno de los órganos, por así decirlo, con los que se ha ido trabajando todo el proceso, un grupo motor de 14 personas, y en las que, bueno, como digo, presentamos las principales conclusiones y propuestas, recogimos también algunas aportaciones que hemos incorporado en esta presentación. Bien, la evaluación la hemos dividido en dos partes principales, en tres. Una que supone la valoración del propio plan, es decir, en su aprobación, en su diseño, cuál es la valoración de ese plan. Después, la segunda parte es en la ejecución, cómo se ha implementado, cuáles son las fortalezas y debilidades. Y una tercera parte que son las propuestas de futuro, propuestas de mejora de cara a un futuro plan. En el primer bloque, por así decirlo, de conclusiones, en la valoración del plan, preguntamos primero por el diseño estratégico, por qué había supuesto el plan. El plan en general, en términos generales, se valora bien, más en su diseño que en su ejecución. Se valora como un paso importante en la configuración de un marco específico, un marco político específico para la orientación y el desarrollo de medidas dirigidas a la comunidad gitana. Está bien alineado con el mandato del Marco Europeo de Estrategias y también con la estrategia nacional, tanto en la parte de los enfoques como en el diseño de ámbitos prioritarios, yendo más allá del propio mandato que establece el Marco Europeo. En su formulación se valora que tenga una visión de la comunidad gitana que vaya más allá, que incluya, pero que vaya más allá de la inclusión social y que incorpore ámbitos que son muy relevantes para la igualdad de las personas gitanas, como la igualdad de trato, la participación o la promoción de su cultura. Se valora que la propia existencia del plan sí ha contribuido a poner a la población gitana en la agenda política andaluza. Es verdad que no se percibe como una prioridad política. El plan, una de las conclusiones que se ha sacado de este proceso es que necesitaría contar con una mayor capacidad para poder impulsar las políticas generales que le afectan, es decir, poder alinearse más con las políticas generales de empleo, de educación, de vivienda, de manera que los objetivos que establece el plan estén también incorporados entre los objetivos de las políticas generales, de manera que haya una mayor sinergia. Y también se entiende que habría que tener más capacidad para poder articularlo con otros planes o estrategias que están en marcha, y en este proceso la ERACIS ha sido una de las estrategias que ha salido más en las conclusiones, la necesidad de articular mejor estas dos estrategias o planes. El plan sí que ha supuesto una herramienta de colaboración público-privada que se ha valorado muy bien, en el que ha permitido tener un papel protagonista al movimiento asociativo gitano. Dentro de la valoración del plan también preguntábamos por la adecuación de los objetivos
al diagnóstico que plantea el propio plan y a la situación de la comunidad gitana. Y en este sentido se valora que el diagnóstico ha sido bueno, pero el hecho de que se haya construido en torno a fuentes secundarias supone un déficit en el conocimiento disponible sobre la información que tenemos de situación de la comunidad gitana. Y en este sentido sí que se propone la idea de contar con estudios, con informes periódicos que ofrezcan datos consistentes y actualizados sobre la comunidad gitana, de manera que el diagnóstico dé respuesta a esa situación basada en evidencias y en datos de la comunidad gitana. Se pone en valor el carácter integral de las medidas recogidas en el plan, lo que refleja ese carácter transversal y coordinado que necesita la ejecución del plan. Sin embargo, es verdad que el hecho de que la diversidad de líneas estratégicas y de ámbitos de trabajo también se percibe como un riesgo, en el sentido de que se diluyen los ejes esenciales del propio plan. En ese sentido, se siguen considerando como objetivos estratégicos para este plan y para cualquiera los relativos a ejes claves y a derechos fundamentales de las personas gitanas. El empleo, la educación o la vivienda siguen siendo prioritarios. Y se valora el hecho de que hay que dar más peso a otros ámbitos como el antigitanismo, la desigualdad de género y la promoción de la participación social de las personas gitanas. Y en este sentido se propone establecer niveles de prioridad entre los ejes. Hay algunos ámbitos que no están incorporados o no totalmente incorporados en el plan y que a lo largo de este proceso participativo se ha entendido que deberían contemplarse. Por ejemplo, la protección frente a la pobreza, la perspectiva de la infancia y abordar la brecha digital en todos sus frentes, por así decirlo, en el ámbito educativo, en el ámbito del empleo, pero también percibimos cada vez más en la tramitación administrativa y demás. La brecha digital, la necesidad de competencias digitales que también lleguen a la comunidad gitana, es un ámbito que se ha considerado que no está en el plan y que debería abordarse en el futuro. Los objetivos del plan se considera que son ambiciosos, que son adecuados para dar esa respuesta a la necesidad de la comunidad gitana, pero en su formulación cabría una mayor concreción, es decir, señalando objetivos que sean más operativos y buscando indicadores no solo de resultados, sino de impacto de esos objetivos. Y para medir mejor el cumplimiento de estos objetivos del plan, sí que sería necesario un seguimiento que sea continuo, un seguimiento de ejecución continuo y contar con esa información cuantitativa que permita un análisis no solo cualitativo, sino también cuantitativo del impacto de las medidas formuladas en el plan. Otro de los niveles de los bloques de preguntas respecto al plan era el nivel de conocimiento del plan, es decir, en la medida en que el plan esté incorporado plenamente en los distintos niveles de la administración autonómica, provincial y local, pero también en las entidades sociales, el que se conozca entre la comunidad gitana, pero también en la propia ciudadanía andaluza, le da más capacidad para poder cumplir con los objetivos que tiene. Y en este sentido, en la evaluación se considera que... ¿Perdón? ¿No me oyes? ¿No me oís? Sí, todo bien, Carolina. Sí, vale. Bien, en este sentido, se entiende que hay un buen grado de conocimiento del plan en el nivel político de la esfera autonómica, es decir, principalmente en las consejerías, en las distintas consejerías, y especialmente esto lo hemos visto en las entrevistas en profundidad, que ha ido a un nivel de responsabilidad política dentro de las distintas consejerías, y se valora que haya un conocimiento transversal de la existencia del plan y de lo que implica en todas estas consejerías y no exclusivamente en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de quien depende el propio plan. Sin embargo, el conocimiento del plan decrece entre los perfiles técnicos de las propias consejerías y sobre todo en el ámbito local.
Y esto sí que se percibe en la evaluación como una barrera para la implementación en la medida en que no está bien incorporado en la planificación estratégica de la administración autonómica y tampoco en el ámbito local, es decir, en la medida en que no se conoce, no se incorpora en la planificación de acciones y de intervenciones, especialmente en el ámbito local. Las entidades del movimiento asociativo gitano y especialmente en los niveles directivos conocen bien el plan y además lo utilizan como una herramienta para orientar sus intervenciones o la incidencia política. El movimiento asociativo gitano sí conoce bien el plan y lo utiliza. Sin embargo, la mayoría de la población gitana es ajena a la existencia del plan. Aquí hay que hacer un esfuerzo de difusión, de llegada, no se sabe de su existencia y una buena parte no ha participado en ninguna fase del proceso. Y en términos generales, la existencia del plan es poco conocida entre la ciudadanía andaluza y de ahí que entendemos que es necesario desarrollar una acción de difusión del propio plan, no solo de su existencia, sino también de qué supone como medida específica diseñada para compensar las desigualdades de la población gitana y que se entienda el sentido de contar con medidas y acciones específicas precisamente para compensar esas desigualdades de la comunidad gitana. En términos generales, sí que se ha visto a lo largo de este proceso de evaluación que el desconocimiento sobre la realidad de la comunidad gitana, sobre su diversidad interna, conduce a reproducir prejuicios y estereotipos negativos y supone una barrera para la igualdad de oportunidades y la plena ciudadanía de gitanos y de gitanas. Hasta aquí el bloque de valoración de lo que supone de lo que ha supuesto el plan. La parte de la ejecución, si bien decíamos que el plan tiene una buena valoración en cuanto a su diseño, no tanto en cuanto a la ejecución. Aquí sí que planteamos el reto de la implementación. En este sentido, preguntábamos a todos los participantes en el proceso por la propia percepción de avances y de cambios en la situación de la comunidad gitana. Y es verdad que es un análisis cualitativo. En términos generales, se observa un avance en la situación social de la población gitana andaluza, aunque es difícil discernir el impacto sobre esos avances de las acciones específicas, como puede ser este plan, o de las políticas generales. Se percibe una mejora principalmente en los ámbitos de la educación y del empleo. Sin embargo, aquí como ejes clave, además, en los que también hemos tenido, por eso desarrollamos también 2 grupos de trabajo específicos sobre estos 2 ámbitos, hay todavía retos muy importantes para la igualdad de las personas gitanas. En el ámbito de la educación, el nivel de absentismo, el alto fracaso escolar y la segregación en el ámbito de la educación, y en el ámbito del acceso al mercado laboral, especialmente la baja cualificación, la baja empleabilidad que limita la inserción laboral de las personas gitanas en el mercado laboral. En términos generales, donde se perciben menos avances es en el ámbito de la vivienda, por la persistencia principalmente de barrios en los que hay una situación de muy alta vulnerabilidad. Otros ámbitos que se consideran también retos donde hay que avanzar y que requieren de mayor peso y de medidas concretas en futuros planes son la igualdad de trato, la lucha contra la discriminación y el antigitanismo, algo que es central en la percepción especialmente de las personas gitanas. Ha habido avances también en la igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, se considera que en este ámbito es imperativo avanzar en la igualdad de género, sobre todo ofrecer más oportunidades a las mujeres gitanas para salir de esa situación de desigualdad estructural respecto a los hombres. Y en este sentido se ha valorado muy bien el papel que están jugando cada vez más mujeres gitanas que son referentes en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito social, que son referentes no solo para la propia comunidad gitana, sino para el conjunto de la sociedad y de la ciudadanía andaluza, pero preocupa la situación de muchas niñas, de jóvenes y de mujeres que especialmente en aquellos contextos más vulnerables
tienen pocas oportunidades de llevar a cabo un proceso de desarrollo personal, de educativo o laboral adecuado. Aquí se percibe también un gran reto. Por último, a lo largo de este proceso de evaluación que se ha desarrollado durante este año, no podía faltar la mención al impacto que está teniendo la crisis generada por la COVID en la población gitana. Hemos escuchado antes la mención de la consejera a esta situación que se reconoce, está afectando mucho, está teniendo un impacto negativo sobre la comunidad gitana. Hacen falta medidas para compensar ello y lo que se entiende es que en estos momentos es verdad que la consejera ya ha adelantado algunas medidas respecto a venta ambulante, etcétera, que afectan muy especialmente a las familias gitanas. Y lo que se percibe en este proceso de evaluación es que si no se ponen en marcha este tipo de medidas que estamos viendo, los lentos avances sociales que se han producido y la brecha de desigualdad, hay un riesgo de que se profundice y que afecte más a la población gitana. De ahí que es necesario contar con esas medidas ahora mismo que permitan ese avance en la igualdad de las personas gitanas. Respecto a la ejecución también del plan, se ha entendido que los principales avances en la implementación están relacionados con aquellas áreas que han sabido alinear mejor los objetivos del plan con las políticas generales y articularlo con otras estrategias. Mencionábamos antes que hay que darle un empujón, el plan requiere un empujón en ese sentido de poder impulsar sus propios objetivos en otras políticas generales y en la implementación del plan, eso sí se ha percibido. De ahí que un reto fundamental es conectar mejor el plan con el resto de las políticas, de las medidas políticas. En su implementación se percibe un escaso aterrizaje del plan en el ámbito local. Es desde los ayuntamientos donde se desarrollan acciones se llevan a cabo acciones de intervención orientadas a la comunidad gitana. Los propios ayuntamientos tienen sus planes, llevan a cabo intervenciones, pero su diseño no siempre se formula en base al plan. La intervención de proximidad resulta fundamental para el éxito del plan y es necesario, eso ha salido como una valoración a lo largo de todo este proceso de evaluación, reforzar la coordinación con el plano local e implicar más a los propios ayuntamientos y a las entidades sociales sobre el terreno. Por otra parte, se pone en valor el carácter integral y transversal del propio plan, pero en su implementación no se percibe, no se refleja esa necesaria implementación intersectorial, sino que la mayoría de los programas y de las intervenciones están diseñadas desde un enfoque sectorializado y eso resta eficacia a las medidas. En el desarrollo del plan, en su implementación, hay un cierto consenso en el tipo de intervenciones que mejor funcionan sobre el terreno y que se valoran más. Son aquellas que son específicas, pero con una perspectiva integral, procesos itinerarios personalizados de apoyo, de acompañamiento a las personas y que se adaptan al perfil de cada una de esas personas. Intervenciones que son necesariamente sostenidas en el tiempo, con una perspectiva a medio y largo plazo. Intervenciones orientadas a cambios estructurales y con un enfoque de derechos, con una visión de cambio social en las personas. Intervenciones que necesariamente también tienen que estar coordinadas entre los distintos agentes sobre el terreno, participadas por la población gitana, con una perspectiva de género, incorporando a referentes positivos dentro de la comunidad gitana, y esto también ha sido una propuesta reiterada en los distintos grupos y en las líneas de actuación. Hay muchos referentes gitanos y gitanas y es muy bueno incorporarlos en la implementación del plan, aprovechar esos referentes gitanos. Y siempre haciéndolo desde el conocimiento de la comunidad gitana, evitando los prejuicios. Y ahí ha salido también en este proceso la necesidad de la formación, especialmente en los niveles de la administración, en los distintos niveles,
formación en competencias en interculturalidad, conocer a la comunidad gitana y de esa manera que las intervenciones vayan bien orientadas a las necesidades de la comunidad gitana. Otro de los ámbitos muy relevantes en la ejecución del plan ha sido el sistema de gobernanza y en este sentido la transversalidad y la integralidad del plan requiere un esfuerzo de coordinación entre los distintos actores y aquí en este ámbito se ha detectado un déficit. En la práctica y sobre el terreno, la colaboración y el trabajo en red funciona, pero se construye más sobre espacios informales a partir de la propia intervención directa sobre el terreno, pero la coordinación no está sistematizada como consecuencia de un mecanismo establecido para la implementación del plan y para su articulación con otras actuaciones. Por la amplitud de las áreas estratégicas, el número de actores implicados en su ejecución, los distintos niveles de la administración y también las entidades sociales y el enfoque transversal, sí se ve necesario el desarrollo de un mecanismo de coordinación horizontal desde las distintas consejerías implicadas y vertical que coordine desde la administración autonómica hasta las intervenciones en el plano local. En la implementación del plan hay una valoración positiva de la colaboración público-privada y es que las entidades sociales se valora que han jugado un papel clave en la ejecución de programas y de medidas, contribuyendo así a la consecución de objetivos del plan. Respecto a la financiación del plan, se valora que se entiende que el presupuesto establecido en el propio plan se entiende más como la suma de distintas partidas presupuestarias ya existentes, pero no como un presupuesto especial adicional necesario para la implementación del plan. En términos generales, se percibe una reducción de recursos específicos para la población gitana en favor de otros proyectos sociales, pero que se entiende que esos recursos específicos habría que recuperar e incrementar, dada la situación además actual de impacto de la crisis del COVID. Y en este sentido, se señala que ha habido, y aquí se ve un potencial y una oportunidad, ha habido una escasa movilización de recursos a través de los fondos europeos, cuando es una de las principales vías de posible financiación y una oportunidad que se puede aprovechar para la financiación de acciones dirigidas a la cohesión social y acciones específicas dirigidas a la comunidad gitana, puesto que los fondos europeos así lo permiten. Hasta aquí las principales conclusiones de este proceso de evaluación. A partir de ellas hemos planteado 10 propuestas para un futuro plan. Por un lado, es necesario priorizar objetivos, mantener la diversidad de acciones, el enfoque integral, que está bien valorado, pero estableciendo también esas prioridades en el empleo, en la educación, en la vivienda, en la salud, en el antigitanismo y otros que sean de carácter complementario. Una segunda propuesta es reforzar ese liderazgo político del plan, establecer esa estructura y dirección con capacidad para poder impulsar en otras políticas afectadas también por el propio plan, de empleo, de educación, de vivienda, de salud, etcétera, incorporando en su diseño los objetivos del plan, articularlo con otros planes o estrategias y poder movilizar más recursos, así como coordinar a los distintos actores. Y en este sentido, en este proceso de evaluación se valoraba fortalecer el papel de la Secretaría de la Comunidad Gitana como un órgano que podría jugar ese papel en la implementación del propio plan. En tercer lugar, establecer ese marco de coordinación necesario, diseñar un mecanismo que articule la actuación de los diferentes niveles de las administraciones y de estas con las entidades sociales para favorecer sinergias en la consecución de objetivos del plan. Una cuarta propuesta es implicar más al ámbito local, establecer objetivos y diseñar medidas conjuntamente con los ayuntamientos y con las entidades sociales. Todo ello favorece su compromiso y su implicación luego en la ejecución del propio plan y permite una planificación estratégica de sus intervenciones que estén alineadas
con el propio plan. Una quinta propuesta es en el enfoque de las intervenciones y del planteamiento del plan, que es promover avances estructurales. El plan debe tener una visión de cambio social a medio y largo plazo, basado en el desarrollo de programas y proyectos con un carácter plurianual y que aborden la desigualdad estructural de la población gitana en ámbitos que son claves, con intervenciones que sean adaptadas a cada una de las personas, adaptadas, ajustadas y orientadas a la autonomía de las personas gitanas, al ejercicio de sus derechos y de su ciudadanía, con esa visión de promoción. Una sexta propuesta es contar con más datos. Para orientar bien los objetivos y medidas del plan se requiere un diagnóstico de situación de la población gitana que esté basado en datos, y para ello es necesario elaborar algún tipo de estudio o de informe que aporte información cuantitativa en los ámbitos que son prioritarios. Ello permitiría desarrollar un proceso de seguimiento del plan a partir de un sistema de indicadores cuantitativo y cualitativo, sin perder el valor de ambos, orientado a medir resultados e impacto del propio plan. Una séptima propuesta es diseñar un plan participado y conocido. Aquí la participación de las entidades del movimiento asociativo gitano, que a su vez promueven la participación de la comunidad gitana en las distintas fases del plan, le aporta claramente legitimidad y le permite acercar ese plan a sus propios destinatarios, que son gitanos y gitanas. En este sentido, la puesta en marcha del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano sí se percibía como ese espacio para generar el desarrollo de ese proceso participativo, y en ese sentido es de agradecer que la consejera haya anunciado ya la publicación del decreto que pondrá en marcha el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano. Una nueva propuesta es dotar al plan de los recursos suficientes. Para su implementación es necesario dotar al plan de un marco financiero adecuado para el desarrollo de las medidas, que suponga el aprovechamiento de las fuentes de financiación existentes, incluyendo, como decíamos antes, los fondos europeos, el porcentaje del IRPF y presupuestos propios de Andalucía, y que permita además la movilización de recursos privados, de fundaciones, de empresas, etcétera, que cada vez más también invierten en proyectos sociales y, por qué no, en proyectos que impulsen una mejora en las condiciones de vida de las personas gitanas. Promover la aproximación y el conocimiento de la comunidad gitana. Y aquí veíamos cómo una buena parte de los prejuicios y estereotipos sobre la comunidad gitana viene del propio desconocimiento, y de ahí que vemos en el proceso se veía necesario intensificar las acciones de visibilización de referentes gitanos y gitanas, la promoción de la historia y de la cultura gitana, la sensibilización al conjunto de la sociedad andaluza sobre el valor de la interculturalidad, de lo que aporta también la población gitana, y mostrando siempre el valor de su contribución. Y en este sentido, la reactivación en esta dirección del Centro Sociocultural Gitano Andaluz se proponía como una propuesta para cubrir esta función. Y por último, combatir el antigitanismo. Promover la igualdad de trato, luchar contra la discriminación y el antigitanismo deben percibirse como ejes centrales y transversales en el futuro plan. Es algo que salía por parte del movimiento asociativo gitano y de las personas gitanas que han participado en este proceso, cómo el antigitanismo condiciona la vida de las personas, afecta a su dignidad y supone una barrera para la igualdad de oportunidades. En este sentido, combatir el antigitanismo tiene que ser un eje central del futuro plan. Y hasta aquí las principales conclusiones y propuestas del plan, y paso la palabra a mi compañero Juan para moderar ahora las intervenciones. Gracias. Bueno, creo que se me oye, ¿no?
Sí. Bueno, pues es el momento de dar paso a que podáis opinar sobre los principales resultados y conclusiones que se han presentado. Y vamos, sin más, abro el turno de palabra. ¿Podéis levantar la manita desde el Zoom? Hola, ¿Sí? Miguel Ángel, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Muy buenas. ¿Podría entrar? Sí, sí, claro que sí. Muy buenas, muy buenas. Un saludo a todas las personas que están aquí en la reunión. Soy Miguel Ángel de la Diputación de Granada, en representación de la diputada Olvido de la Rosa, y quisiera comentar pues algunas cosillas. En primer lugar, reconocer la importancia de contar con este plan, la labor realizada en la aplicación y desarrollo de este plan integral de la comunidad gitana. Y la verdad que me ha sorprendido gratamente también la calidad técnica de este proceso de evaluación del plan que ha hecho la Fundación Secretariado Gitano. Creemos desde aquí, desde la Diputación de Granada, que este plan es un instrumento necesario para una población con una especial singularidad y con una necesidad de desarrollo pleno. También es importante por el número de personas, como ha comentado Carolina y ha hecho también referencia a la consejera, al número de personas que la comunidad gitana tiene aquí en Andalucía y fundamentalmente también aquí en Granada, que parece que es por encima de un 20% de la población andaluza. Aquí nos encontramos ahora, no voy a repetir, pues la verdad que todos los logros y todas las propuestas que me han sorprendido gratamente y creo que son muy acertadas, los nuevos retos que esta nueva situación del COVID pues, que genera, sobre todo en el acceso a las nuevas tecnologías, que Carolina también lo ha comentado, y que es un factor también importantísimo de vulnerabilidad a este problema que, entre otros, como podría ser también la venta ambulante. También me ha gustado pues estas medidas que se han publicado hoy en el boletín, pero también debería recogerse en el propio plan en un medio de vida tan importante para una gran parte de la población gitana, aparte de los aspectos de salud, educación y servicios sociales. También queríamos marcar desde aquí la necesidad que Carolina efectivamente también la ha tocado de una manera fabulosa, integral y coordinada de todos los planes locales. Es fundamental que desde el territorio los planes que se desarrollan en cada uno de los ayuntamientos y las propias diputaciones estén coordinadas y tengan un marco también de referencia en este plan. Y una cosa que es importante, pues la financiación a través también de los fondos europeos, de los fondos FEDER y el Fondo Social Europeo, a través del objetivo 9 de inclusión social, que tenemos por una parte la ERACI, que sí la hemos comentado, y ahí sí echo de menos una coordinación que lo establece la propia estrategia, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico, para coordinarse con otros recursos, y ahí hay un instrumento que es válido y que podría implementarse y ponerse más a funcionar para que esa coordinación que en el territorio se produzca también arriba y no tengamos o no tengan los profesionales que están muchas veces intentando con la buena voluntad de las distintas administraciones, que la hay, que consta, pero también con esa aportación desde arriba que supone la coordinación institucional. Y también tenemos una nueva herramienta ahí que probablemente en toda Andalucía ya está funcionando, que son los EDUSI, que son las estrategias de desarrollo sostenible e integrado, donde tiene una actuación también el objetivo 9 en barrios vulnerables y barrios desfavorecidos. Y es importantísimo también que estas estrategias urbanas de desarrollo sostenible también puedan incorporarse al plan, porque de aquí a 2023, 2022, 2023 van a ser un marco de financiación para las poblaciones y en muchos casos en estas áreas urbanas son poblaciones de comunidad gitana. Desde ahí también marcar la importancia, y vuelvo a repetir, Carolina lo ha comentado, la necesidad de esa implementación de los itinerarios de inserción laboral personalizados y fundamental, no solamente hacer el itinerario que le viene muy bien a la familia o a la persona con la que trabajemos, sino que ese itinerario tenga una base de coordinación institucional que nos permita tener herramientas desde empleo, desde educación, desde salud, que hagan que ese itinerario verdaderamente luego después sea positivo. Pues ya está, terminar simplemente reconociendo y agradeciendo pues el trabajo de evaluación que habéis hecho, la verdad, fabuloso. Y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu intervención. ¿Alguien, quién tiene pedida palabra? No veo muchas manos levantadas.
David, yo es que no veo todas las pantallas, el panel entero, pero... Yo he levantado la mano. Perdón, ¿quién eres? ¿Quién te Soy puede...? Belén, de la asociación Camina Cali Dignayor. Ajá, muy bien, Belén. Pues nada, adelante. Bueno, yo aprovecho con las palabras de esta última intervención de Diputación, pues que lo he puesto pero en el chat, pero no aparece, no sé por qué, me he liado y no... Que yo quería decir, y lo quiero recalcar para que llegue a Diputación, pues que en Innayor existen varios programas o diferentes programas trabajando con gitanos. Está Eraci, que trabaja también en los distintos barrios de aquí de Innayor. Pero claro, ¿qué pasa? Que desde arriba muchas veces se trabaja, desde Diputación, servicios sociales, pero ese trabajo o esa intervención no llega a ser efectiva positivamente, no llega a haber, digamos, beneficio o ningún tipo de positividad. Me estoy liando un poco, porque estoy un poco nerviosa, pero bueno, creo que me vaya a comprender. Porque no hay intermediarios gitanos, no hay monitores gitanos, que es lo que yo estoy luchando porque se reconozca el papel del monitor gitano. En Innayor, como he dicho, hay varios programas de intervención con gitanos en una misma zona y no hay coordinación, no hay ningún tipo de coordinación. Cada uno interviene de la misma manera y no se ve coordinación ni se ve ningún tipo digamos, a ver si me podéis ayudar un poco porque estoy... Sí, bueno, Belén, creo que estás intentando definir y creo que es muy comprensible lo que dice en el sentido de que, bueno, que esa realidad de descoordinación está explicitada en las conclusiones que ha planteado Carolina y la importancia de incorporar la interculturalidad, es decir, que está contenida en una de las propuestas, precisamente va en la línea de que los gitanos también tienen que formar parte de los equipos de intervención de los programas, ¿no? Eso también está recogido. Ahí es donde voy, porque claro, lo del plan Erasmus, pues sí, yo me he coordinado muchas veces con ellos, pero los gitanos no participan porque no los dejan participar, no nos dejan participar. Entonces, con servicios sociales de Innayor yo tengo mucha coordinación y estoy muy pendiente de ellos y estoy muy... Pero desde la asociación, claro, pero no bueno, hay... esperemos que eso pueda ir cambiando en un futuro. Pues espero que tengan en cuenta. Yo veo en el chat que ha habido algunas expresiones que, vamos, que no entiendo muy bien. No sé si Marifé puede aclarar algo porque no... Bueno, David, ¿hay muchos turnos de palabra pedido con las manitas levantadas o qué? Porque yo en el chat tampoco. No, entonces, de momento no hay nadie. ¿Qué podemos hacer? ¿Damos paso a la clausura? Juan, ¿Sí? ¿se me escucha? Sí, Joaquín. Sí, sí. Mira, te comento, básicamente, que no sé por dónde está Marifé. Lo que nos ha llamado un poco la atención es cuando se ha hecho la evaluación, en uno de los bloques se decía que se conoce a nivel político el plan y que parece ser que los gitanos no conocen el plan. Entonces, cabría matizar, porque es verdad que en las reuniones que hemos mantenido y en la evaluación hemos dicho que el gitano de pie sí conoce el plan. Pero ¿qué entendemos por plan? El plan que conoce es al técnico o técnica que le está atendiendo. Lo conoce todo el plan en su dimensión, es decir, no sabe de decir, pues tengo el plan integral que trabaja educación, servicios sociales, etcétera, etcétera. Eso la comunidad gitana, en términos generales, no lo conoce, sí que es cierto. Pero habría que matizar en esa evaluación que sí se conoce a los técnicos, porque da la sensación, o por lo menos lo que se ha transmitido,
de que es que los gitanos no conocen el plan, es decir, sí se conoce al técnico y el referente que está trabajando con ellos. Lo que no se conoce es el plan a nivel institucional. Y después, otra de las aportaciones que he hecho yo, que la he puesto, tampoco se entiende, se conoce a nivel transversal en otra área el plan y no se hace mención alguna en ningún tipo de plan. Ahí tenemos, no sé si vamos ya por el séptimo o el sexto plan estratégico de salud, y ahí no se reconoce, y me leo yo unos cuantos, ahí no se reconoce el plan integral de la comunidad gitana, ni lo que se está haciendo. Si hablamos de igualdad, 3/4 de la misma. Entonces, choca un poco o chirría que se diga que es un plan que se conoce a nivel transversal. Habría que hacer más trabajo por incluir dentro, que como bien ha dicho Carolina, creo que lo ha ejemplificado bastante bien, uno de los objetivos prioritarios es incluir nuestro programa en el resto de planes estratégicos de la Junta. Y yo creo que con eso quedaría un poco más o menos hablado lo que... Bueno, lo que bien, ¿no? Queda recogido lo que habéis planteado y... Sobre todo la parte de los técnicos, que sí que es verdad que nos conocen. Es que, verán, es muy difícil porque el documento, cuando se remita y eso, tiene, creo que son 144 páginas y ahí es donde se entra en profundidad en las cosas. Aquí, esta presentación se ha hecho un esfuerzo muy importante de síntesis para poder, desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista de la implementación y desde el punto de vista de las propuestas del plan, hacer una exposición que contenga todo. Claro, hay una abstracción lógica, porque si no es imposible la síntesis, ¿no? Y entonces por eso es posible que algunas cosas no se dejen entrever muy claramente, pero si se hace, si se ve desde la abstracción, yo creo que todas estas cosas que habéis planteado se han dicho, aunque claro, muy explícitamente no, porque ya... Sí, pero entendemos, Juan, que evidentemente que esto es una aproximación lo que estáis haciendo ahora. Luego habrá que ver en detalle por eso que se ponga en el programa completo. Y luego también hay que tener en cuenta que la evaluación tiene muchísimos actores y nosotros lo que hemos recogido todo lo que han dicho todos esos actores, todas esas provincias, entonces claro, el manejar toda esa información e intentar hacer agrupaciones en función a propuestas que orienten futuros planes, pues claro, es difícil que en un documento como el que hemos presentado se puedan ver todo eso entre sí. Pero bueno, que recogido queda y yo estoy convencido que esos matices están en el informe. Juan, ahora te había pedido antes la palabra con Joaquín José. Bien, no sé si pues quiere hablar, sí. Y luego Francisca Fernández, ¿vale? Muy bien. Hombre, José, adelante, caballero. Gracias. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale, muy bien. Yo quería hacer una pregunta. No sé si procede la pregunta porque estamos, o habéis hecho una evaluación magnífica sobre el plan 2017-2020, que es el año en el que estamos, es decir, estamos casi terminando. Y lo que pasa es que 2020 pues ya sabemos lo que nos ha traído. Entonces mi pregunta o la cuestión, si procede, es ¿se están planteando medidas de corrección? Lo digo porque en uno de los apartados que ha estado comentando Carolina, creo que era así, era retos que nos planteamos, es decir, qué nos planteamos hacer para mejorar todo esto, ¿no? Que la evaluación, los datos que la evaluación ha arrojado, pues dice, vamos a hacer cambios en estas cosas, ¿no? Pero claro, tenemos un cambio acuciante que nos está pegando empujones y es la situación de la pandemia, ¿no? La situación del COVID. Todos sabemos que las intervenciones que se hacen en este tipo de ámbitos, pues cuando se producen interrupciones por alguna razón, es decir, algo tan sencillo como interrumpir
una actividad, por ejemplo, durante el verano, ya tiene consecuencias muchas veces sobre los grupos o las personas sobre las que estamos trabajando. Interrumpir una acción de estas, pues 9 meses. O sea, que lo que quiero decir es que creo que la situación que genera el COVID estará interrumpiendo muchas de las intervenciones que el plan había puesto en marcha, y eso supone muchas veces retrocesos enormes sobre los resultados que estábamos obteniendo. La pregunta sería, pues, si se están tomando medidas para afrontar un poco esto y que el resultado negativo sobre las intervenciones no sea tan drástico, tan dramático, ¿vale? Esa sería un poco la cuestión, si tenéis José, un poco forma de responder a eso. Bueno, me vas a perdonar y disculpar Sí, por la respuesta que te voy a dar, porque es que en realidad el objeto de esta jornada es, pues, la evaluación del plan. Nosotros hemos presentado una evaluación con un montón de personas que han participado, donde ese diagnóstico de plan orienta hacia una serie de posibles retos que hay que afrontar. Y obviamente el COVID ha salido como uno de ellos. Y darte si hay alguna medida en concreto que eso lo pueda mitigar, pues no sabría decirte. Yo sé que, por ejemplo, desde mi percepción de la Fundación, en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento, que ya ha salido la resolución, hay una percha donde se insta al Gobierno a que plantee un plan de choque específico en las líneas más importantes de los estándares que son necesarios para la vida. Hablo del empleo, de la salud, de la educación, etcétera, ¿no? Pero claro, es verdad que en estos momentos se han interrumpido muchas intervenciones, estamos en un momento de fricción importante y que lógicamente la reconstrucción tendrá que pasar porque haya medidas específicas que saquen a la comunidad gitana, que ha salido muy mal parada de hecho, y que haya propuestas que orienten hacia la salida de esa situación, ¿no? Eso es evidente, que la planificación tendrá que ir por ahí. Pero claro, no es objeto del plan este tipo de valoraciones. El plan, o sea, la evaluación, el sentido que tiene es poner una fotografía y sobre eso aportar un análisis que oriente a posibles medidas que mejoren la situación, ¿no? Y hasta ahí es donde podemos Entiendo. decir. Ya lo otro le corresponde a otras instancias. Entiendo tu respuesta, y yo mismo he dicho que la pregunta a lo mejor ni procedía demasiado, pero bueno, es la inquietud que tenemos los técnicos en estos temas, ¿no? Que aprovechamos cualquier foro para preguntar. Si me permitís, porque yo creo que esta es una pregunta que quizás vaya más en la línea de una pregunta a un político que... Sí, él es Francisco Vidal, el director general de Servicios Sociales. Es para los que estáis conectados, que yo conozco la voz de Paco, pero el resto de la gente... Perdonadme. No, yo iba a intervenir luego en la clausura, pero bueno, aprovechando un poco que esta pregunta creo que va más dirigida a un nivel político que en este caso a los técnicos que han elaborado la evaluación, pues deciros que bueno, que durante la pandemia que nos cogió a todo el mundo de sorpresa, lo que hemos intentado es introducir medidas de urgencia que palíen en ciertos aspectos de las necesidades que se han ido generando, ¿no? Los temas de primera necesidad, con ayudas que han ido en la línea de como la tarjeta monedero, como ayudas al banco de alimentos. Hemos hecho modificaciones para solicitar y resolver la renta mínima pues lo más ágilmente posible con algunas medidas de urgencia. Pero claro, todo eso ha sido pues yendo un poco, saliendo al paso de lo que se nos ha ido veniendo encima, que a todo el mundo nos ha cogido de sorpresa. Entonces, esta evaluación nos va a permitir, pues con los datos que se han aportado, hacer una reflexión, un análisis y poder planificar. Y yo creo que ya a nadie se le va a escapar planificar
teniendo en cuenta que esto puede pasar otra vez. O sea, que esto habrá que tenerlo en cuenta no solo a nivel político de las estrategias políticas, sino a niveles de empresas, a niveles de movimiento asociativo. Todo el mundo deberá tener en cuenta que esto va a formar parte ya de nuestra vida, que a lo mejor lo solucionamos dentro de un año o año y medio, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de 4, ¿no? Entonces yo no sé si te contesto con esto, pero que bueno, que todos somos conscientes de que esto es algo nuevo que tenemos que incorporar en las estrategias que vayamos creando. Venga, muy bien, gracias. Gracias, Paco. Hay... ¿Alguna intervención? Sí, perdona, Juan, hay una persona... Carolina, el micro, por favor. Vale. ¿Ahora me oís? ¿No? Sí. Es que creo que lo tengo desactivado, pero ¿me oís ahora? Sí, sí. Vale, perfecto. No, hay una persona que ha escrito en el chat, lo digo porque por lo visto no puede hacerlo públicamente. Es Ana Vinuesa, que es de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Creo que lo que está fallando es la interconexión entre las líneas de intervención previstas en el plan con la planificación en las distintas consejerías competentes, que no se recogen en sus presupuestos y en ocasiones ni tan siquiera se conocen. ¿De acuerdo? O sea, su intervención que va muy en línea con efectivamente una de las propuestas que hay, ¿no? De conectar mucho mejor, de tener un mecanismo de coordinación tanto a nivel horizontal como vertical, que decíamos antes, en el que todas las consejerías, su propia planificación de políticas tengan en cuenta también los objetivos del plan y que se conecte mejor el propio plan con el resto de los procesos políticos, de las medidas que se vayan aprobando. Muy bien. ¿Alguien quiere...? Sí. Teníamos una petición de Francisca Fernández. Sí. Muy bien, Paco. Bueno, cuando usted quiera. Venga, en primer lugar, mi agradecimiento al trabajo que habéis realizado la Fundación en la evaluación del plan. Teníamos que presentar algo y yo creo que está muy bien reflejado y está muy bien hecho, con lo cual... Y después, en segundo lugar, pues la verdad que me ha gustado que la inauguración sea por parte de nuestra consejera, pues que haya dado la inauguración en estas jornadas, que en un principio, como habéis comentado, iba a ser presenciales, pero por situación sanitaria, pues ha tenido que hacer con las nuevas tecnologías y ha sido una forma de conocerla, aunque sea pues telemáticamente. Y me ha gustado mucho lo que ha comentado. En cuanto a las líneas, yo me voy a centrar un poco en lo que es las propuestas del plan, puesto que ya lo que se ha hecho, como se ha hecho desde mi punto de vista, nada o casi nada, pero bueno, lo más importante es el futuro, con lo cual eso es lo que hay que debatir. Pues sí que me gustaría un poco que la elaboración de este segundo plan pues fuese realizado por una comisión técnica donde participase la administración, es decir, la consejería que sea titular y que esté implicada al 100%, también nuestra Secretaría para la Comunidad Gitana, y es una forma de impulsar ese fortalecimiento y de impulsar ese protagonismo, y el movimiento asociativo, porque sin las asociaciones, al menos las más importantes, las que estén más implicadas, pues no tendría sentido. Y después, en cuanto a reforzar, pues ya lo he comentado, reforzar también, porque si reforzamos, fortalecemos e impulsamos a la Secretaría para la Comunidad Gitana, también estamos haciéndolo con el Centro Sociocultural Gitano Andaluz de Granada, sobre todo en su fondo de documentación, que es maravilloso, extenso y donde se recoge todo lo de cultura gitana. En tercer lugar, dotar de más presupuesto, como ha dicho Joaquín, al programa de Plan Integral para la Comunidad Gitana en Andalucía, porque sus técnicos y técnicas están haciendo una labor importantísima y yo creo que eso hay que reforzarlo. ¿Cómo? Pues dotándolo de más presupuesto, y también este año he echado muchísimo de menos lo que es la partida presupuestaria de las subvenciones para las asociaciones gitanas, no a través del IRPF, sino aquellos proyectos sectoriales, locales, que estaban haciendo una labor muy importante, y este año, pues, posiblemente con la situación de pandemia eso, pues no se ha convocado, y la verdad que las asociaciones pues me han llamado pues un poco quejándose de esa falta de convocatoria. Y después, sí, dentro de las propuestas del plan, para finalizar, la
la reactivación del Centro Sociocultural Gitano Andaluz, que es único que hay a nivel internacional, por así decirlo, y yo creo que esto no solo se activa en cuanto a medidas sociales, puesto que el centro no tiene atención directa y medidas sociales, pero sí en cuanto al fortalecimiento, la difusión, como se viene reflejado en Cultura Gitana, que yo eso es importantísimo, ya que así se da a conocer quiénes somos los gitanos, que aún después de muchos siglos, pues existe mucho desconocimiento, como se recoge muy bien en la propuesta del futuro plan. Y gracias a todos y a nuestro director general, que es verdad que en esta pandemia lo hemos pasado muy mal, y ahí ha estado nuestra dirección general pues con distintas medidas sociales, que yo creo que eso pues ha paliado un poco la situación social de los gitanos andaluces. Muchas gracias. Muy bien, Paqui. Pues miren ustedes, si no hay ninguna aportación más, yo creo que es el momento de clausurar la jornada, que estaba prevista que terminara alrededor de las 11. Y si no hay ninguna palabra más pedida, le podemos dar paso ya al director general, que va a clausurar formalmente la jornada. Bueno, no hay nadie más, ¿no? Pues Paco o don Francisco Vidal, cuando usted quiera, está usted en posesión de la palabra. Venga, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad que antes he intervenido porque creo que me tocaba en relación a la pregunta que se había lanzado, pero he entrado ya a saco y no me he presentado ni nada. Entonces, bueno, yo soy Paco Vidal, soy el director general de Servicios Sociales y, entre otras cuestiones, pues el responsable en este caso, del plan, ¿no? Antes que nada, saludaros, espero que estéis todos bien de salud. En estos días yo creo que la salud es lo más importante. Estamos pasando unos momentos terribles y a la población gitana, sobre todo a la población gitana más desfavorecida, le está incidiendo plenamente este impacto, ¿no? Este impacto sanitario y además este impacto económico, que hoy nos alegramos con esta medida que ha salido en la orden que se ha publicado, de poder regular en cierto modo el mercado ambulante al aire libre, donde tantas y tantas personas pues se habían quedado sin poder ejercer su profesión, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, bueno, el plan se ha evaluado, estamos contentos con los datos de la evaluación, pero sí que es cierto que el plan se configuró en una línea, yo creo que demasiado ambiciosa, ¿no? Se formularon demasiadas líneas estratégicas, demasiado objetivos, y yo creo que no se llegó a concretar demasiado las actuaciones, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a aprender para los nuevos planes que vayamos haciendo, y en esta línea es la primera nota o la primera llamada de atención que nos hace esta evaluación, ¿no? Es un plan muy interesante porque se ha incluido no solo elementos relacionados con la inclusión social, sino que se han incluido otros elementos, ¿no? Relacionados pues, con la igualdad, con la cultura, con la vivienda, y a partir de ahí yo creo que el plan se generó, pues, como digo, con muchas ganas, ¿no? Con muchas ambiciones. No obstante, bueno, hemos tomado nota de del resultado de la evaluación y de aquí señalar algunas cuestiones que me llevo, ¿no? Como tarea y como encargo que surge de esta evaluación, ¿no? La primera, pues que hay que reforzar políticamente el plan. Ahí en el chat decía, ¿cómo puede ser que los políticos lo conozcan tan bien y que digan que... Pues claro que los políticos lo conocen bien, porque cuando se le va a entrevistar seguramente pues alguien le habrá preparado la entrevista. Lo que quiero decir es que es nuestra obligación conocer los planes. Entonces, antes supongo yo que se habrán preparado, pero no obstante sí que es cierto que sí ha habido un cambio en el conocimiento real de los centros directivos conforme ha ido avanzando el tiempo, ¿no? Y también es cierto que la población de a pie y los técnicos pues tienen también ese
ese conocimiento, cada uno desde su lugar, desde el lugar que ocupa, ¿no? La persona que vive en un asentamiento pues verá que hay gente que va a ayudarle, y esas personas que van a ayudarle pues seguramente serán de un movimiento asociativo porque cobre una subvención que se generará pues o bien del IRPF o bien de un ayuntamiento o de una diputación. En definitiva, ese conocimiento de que el plan existe lo tendrá cada uno a su nivel. Por lo tanto, de acuerdo con ese comentario que se puso en el chat, ¿no? Hay que reactivar políticamente, que forme parte transversalmente de las políticas de todas las consejerías, lo que tiene que ver la actuación con la población gitana. Y esa es una misión que, entre otras, pues me corresponde a mí, igual que a vosotras y a vosotros, desde el lugar que ocupáis, ¿no? También me quedo con la llamada de atención que se nos hace y que está muy vinculada a lo que hemos estado hablando de la pandemia en relación a incorporar la educación digital, ¿no? Es muy importante que los padres y las mamás de los niños y de las niñas, pues, y los niños y las niñas, pero ellos ya saben más que nosotros, pero sobre todo esta generación nuestra y esta generación que hace ahora de padre, porque se acostumbre y tenga acceso a las tecnologías y al uso de las tecnologías. Porque es más muchas veces el aprendizaje que la falta material que también existe, ¿no? Pero nos encontramos con que hay personas que viven en zonas desfavorecidas que ya se encuentran con esa dificultad propia que le genera el medio donde vive y que le hace llegar más tarde al acceso a la hora de que tengan que, desde su casa, pues seguir las instrucciones que le mandan los coles o le mandan las instituciones educativas, porque no tengan ese respaldo de alguien que le pueda ayudar pues a sacar la tarea, a sacar una copia, a explicarle, a manejar esta tecnología que estamos aprendiendo. A mí me ha costado, yo tengo que firmar 3 documentos y no he sido capaz, porque antes le di a la pestaña y perdí la imagen. O sea que es que no sabemos todavía, estamos aprendiendo y es muy importante que se incorporen estos elementos de formación digital y de acceso material a la digitalización en las futuras actuaciones que vayamos a hacer, ¿no? También es muy importante que se fomente los aspectos culturales de la comunidad, ¿no? Los aspectos positivos, ¿no? El relanzamiento del Centro Cultural Gitano le estamos dando vuelta, a ver cómo lo hacemos. Queremos hacerlo que llegue a toda Andalucía. Vamos a incorporar unas líneas en las nuevas bases reguladoras para que se financien actividades culturales y desarrollo del relanzamiento cultural y que cuando saquemos las nuevas bases el próximo año, este año no la hemos podido sacar porque como vino lo de la pandemia hemos tenido que recurrir a las bases anteriores, pero sí que están ya formuladas las nuevas líneas y entre ellas van unas líneas específicas para el tema de fomento de la cultura gitana. Es cierto que también hay que hacerle más difusión al plan, no solo a niveles políticos, sino a nivel de la ciudadanía en general y relanzar todas aquellas actuaciones que estamos haciendo. Tenemos una oportunidad muy importante que tenemos que integrar y tenemos que aprovecharnos de estos planes integrales que se están desarrollando a través de la estrategia europea ERASI. La estrategia ERASI fundamentalmente va dirigida a zonas desfavorecidas y la población gitana desfavorecida pues precisamente está viviendo en estas zonas desfavorecidas, ¿no? Hay que integrar a las entidades en la línea 3. La línea 3 han tenido oportunidad de presentarse a las convocatorias, algunas entidades se han sumado a ellas, otras no, pero los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas no excluyen a las entidades que no hayan sido subvencionadas en la línea, sino que todas las entidades que quieran colaborar en esos itinerarios de inserción sociolaboral son bienvenidas dentro de esos planes, ¿no? Los planes de inclusión sociolaboral es la base del fundamento del trabajo comunitario y en esa línea pues queremos integrar lo que tiene que ver con el itinerario personalizado de inclusión sociolaboral que marca la estrategia europea de la ERASI con el itinerario sociolaboral que marca la ayuda de la renta mínima de inserción en Andalucía, que como sabéis está en proceso de modificación y cambio al haber salido el ingreso mínimo vital. Vamos a seguir con nuestra renta, no sé si le cambiaremos el nombre o no, pero la estamos modificando, todavía no está concluido
en la normativa del ingreso mínimo vital están en proceso parlamentario, con lo cual hasta que no esté totalmente terminada no podremos nosotros sacar la nuestra, por si hay que hacer algunos ajustes, pero que sepáis que la línea va en reforzar aquellos sectores de población que quedan descubiertos en el marco del ingreso mínimo. Pues se me ocurre los menores de 23, algunas familias que por tema de composición familiar, que el Estado determina una composición familiar en su ayuda diferente a la nuestra, pues quedan fuera, pero sobre todo donde nosotros queremos hacer más hincapié son en las familias con menores a cargo, familias monoparentales, y utilizar lo que es nuestra prestación con un complemento a esas ayudas, pero un complemento que no va a ir fuera de un proyecto de intervención, lo que estamos hablando, un proyecto de intervención socioeducativo laboral, un proyecto de intervención que marca también nuestra ley de servicios sociales, que le llama el PRISO, el proyecto de intervención social, que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, y sabemos que todas las personas pues no son empleables, que yo no puedo a la fuerza establecer un proyecto de intervención laboral a una persona que a lo mejor no tiene, pues ni tiene formación, ni tiene hábitos, ni tiene habilidades, y a lo mejor con esa persona hay que trabajar pues otros elementos conductuales previos a esa inserción, ¿no? O personas que tienen ya cierta edad, o que tienen a su cargo una persona dependiente. La idea es establecer un proyecto de intervención y en función de las características de esa familia, pues marcar unos objetivos y unos compromisos con ella. Todo esto se hará en el marco de la renta mínima, en el marco de la ERASI, porque es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, y en el marco de estos itinerarios que queremos desarrollar, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que me parece también fundamental que hay que retomar, como también hay que retomar y potenciar lo que tiene que ver con los referentes, tanto hombres como mujeres dentro de la cultura gitana, que ya los hay muchos. El año pasado premiamos a una chica que era una maravilla, era una experta en biogenética, y vamos, cosas que yo ni sabía siquiera, se me iba de las manos, pero que ya hay muchas personas que forman parte de la estructura social y que tenemos que potenciarlo, tanto a los hombres como a las mujeres, y sobre todo a las mujeres hay que animarles a que dejen ese espacio doméstico en el que han estado aportando durante tantos años y salten a ese estado de las relaciones sociales, a ese estado social, donde ya se están haciendo eco muchas de ellas que están formando incluso parte de la política. Tenemos diputadas de varios signos políticos que están ya formando parte de esta vida política, ¿no? Entonces, ese es otro reto que también tenemos que incorporar en los nuevos planes, así como poner en valor los valores positivos de la cultura gitana. Una cosa es el tema ligado a la cultura en general, y otra cosa es destacar esos valores positivos, el respeto a la familia, el respeto a las personas mayores, que eso hay que potenciarlo, porque hoy en día, en esta sociedad donde tantas y tantas personas se lamentan por vivir solas, tantas personas mayores que se quedan solas, y que es un problema que se ha detectado en el último estudio que hizo esta consejería relacionado con la soledad no deseada, pues quizás sea una virtud en la comunidad gitana que este problema se da bastante menos en proporción, porque dentro de su propia cultura pues está ese respeto, ¿no? Y esa forma de incorporar la experiencia y la sabiduría y a las personas mayores dentro del entorno familiar. Pues aspectos como ese yo creo que se deben de potenciar porque son muy importantes, ¿no? En definitiva, no sé qué más añadir porque creo que se ha planteado bastante bien lo que ha sido la devolución de la evaluación. El documento definitivo estará más detallado, pero bueno, dentro de que estamos pasando unos momentos muy difíciles, quiero que sepáis pues, que desde esta consejería, nuestra consejera y desde esta dirección general estamos pendientes de esta población, que para nosotros es muy importante seguir trabajando en la promoción de la cultura gitana y en poder incluir a aquellas personas excluidas de nuestra sociedad, y que prueba evidente pues que en las normativas que van saliendo, en las modificaciones, en las medidas urgentes que vamos tomando, pues siempre os tenemos incluidos como debe de ser. Entonces, pues muchas gracias por vuestra participación, encantado de haberos conocido. Me da mucha pena de que este encuentro no haya sido de forma presencial porque
la forma, la relación directa y humana siempre está mucho más enriquecida cuando se hace de forma presencial, pero bueno, nos ha tocado vivir estos momentos y esto es lo que tenemos. Pues lo dicho, muchas gracias y pues con esto pues quedan, estas jornadas pues quedan ya clausuradas. Muchas gracias. Muy bien, gracias señor director general. Pues como usted bien ha dicho, pues nos emplazamos para futuras ocasiones y gracias por participar en esta jornada y buenos días a todos. Que el resto del día os sea propicio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.